Mis padres regalaron el auto de lujo que compré para ellos a mi hermana. Soy un hombre de 28 años y, desde que comencé mi vida adulta, me he forzado a pagar un financiamiento de un vehículo de alta gama que adquirí para mis padres. Un auto que, para mí, simbolizaba mi sacrificio, mi lucha y la esperanza de que algún día mi familia reconociera mi esfuerzo. Pero todo se volvió insoportable el día en que descubrí que, sin consultarme ni avisarme, mis padres habían decidido regalar ese auto a mi hermana Ximena, de 25 años. Desde siempre supe que mis padres mostraban un favoritismo innegable hacia Ximena. Mientras yo era el mayor de 2 hermanos, se me exigía construir una carrera impecable, estudiar sin descanso y nunca permitían que mis propios deseos prevalecieran sobre sus planes. En cambio, a Ximena la trataban como a una princesa, permitiéndole explorar sus intereses sin la presión que a mí se me imponía. Sus palabras resonaban constantemente en mi cabeza. Recuerda, hijo, todo lo que has recibido es fruto de nuestros sacrificios. Y yo, ingenuo y agradecido, aceptaba, sin sospechar la verdadera naturaleza de su manipulación. Después de graduarme de la preparatoria, mis padres pidieron préstamos y utilizaron gran parte de sus ahorros para financiar mi educación técnica. En ese entonces, me sentía honrado de que invirtieran tanto en mí. Pero pronto comprendí que aquel sacrificio era, en realidad, una forma de asegurarse de que yo cumpliera sus expectativas y, a la vez, dejara de cuestionarlos. Al conseguir un empleo en el sector tecnológico, todo parecía encajar. Ellos estaban orgullosos, y yo, a pesar de sentirme como una mercancía, trataba de honrar sus deseos. Durante 5 años, ahorré meticulosamente y trabajé sin descanso para lograr mi sueño: comprar un auto de lujo que representara el éxito familiar. No era un vehículo ostentoso de escaparate, sino un auto elegante, con tecnología de punta y detalles de alta gama que reflejaban mi esfuerzo personal. Pensé que, al entregárselo a mis padres, ellos finalmente valorarían mi sacrificio y verían en mí al hijo exitoso que siempre habían esperado. Sin embargo, la realidad se impuso de forma brutal. En una tarde cualquiera, regresé a la casa familiar y al pasar por el garaje me encontré con una escena que nunca olvidaría. El auto, que durante tanto tiempo había sido mi proyecto de vida, estaba estacionado en el garaje. Mi corazón se detuvo por un instante cuando Ximena, con una actitud despreocupada, me recibió y dijo: «Ya es nuestro. Papá y mamá lo decidieron hace tiempo». En ese preciso momento, sentí cómo se desmoronaba todo mi mundo. Cada sacrificio, cada pago extra y cada noche en vela trabajando para adelantar las cuotas se volvieron insignificantes. Con voz entrecortada, exigí explicaciones. ¿Cómo es posible que haya estado pagando el financiamiento de este auto y ustedes, sin hablar conmigo, decidan regalarlo a Ximena? La respuesta de mis padres fue tan fría como la indiferencia que siempre habían mostrado hacia mí. Mi padre, de voz autoritaria, replicó: «Tú nos pagaste la universidad, hijo. Ahora te toca a ti demostrar que eres capaz de sacrificarte por la familia. Ximena es la preferida, y ella lo necesita más». Mi madre, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su frialdad, agregó: «Pensamos que, al fin, ella podría tener un símbolo de seguridad. No es cuestión de dinero, es cuestión de prioridades familiares». El golpe fue doble. No solo me sentía traicionado, sino que además, al revisar mis estados de cuenta, descubrí algo aún más cruel. El dinero extra que enviaba cada mes para adelantar pagos jamás se destinó al financiamiento real del auto. Mis padres desviaban esos fondos para pagar el alquiler de un lujoso apartamento que habían adquirido recientemente, dejando mi sacrificio en completa injusticia. Esa noche, en el garaje, la confrontación se intensificó. Entre gritos y reproches, recordé todas aquellas veces en que me dijeron que debía pagarles de vuelta por cada sacrificio.
Mi padre insistía en que yo debía estar agradecido, mientras que mi madre minimizaba mi dolor, calificándolo de ingratitud. El auto, fruto de mi esfuerzo y de noches interminables de trabajo, se había convertido en una herramienta para satisfacer sus propios caprichos y para favorecer a Ximena, sin que yo tuviera voz ni voto en la decisión. Con el corazón hecho trizas, tomé una decisión radical. Dejé de pagar las cuotas del financiamiento. Sabía que, al hacerlo, el banco embargaría el vehículo y lo subastaría, pero ya no podía seguir siendo el sostén financiero de una familia que me había utilizado como una cuenta bancaria personal. Al día siguiente, me dirigí al banco para revisar el saldo pendiente del financiamiento y esclarecer la situación. El gerente me mostró las transacciones. En total, había desembolsado más de $200,000 en pagos adicionales a lo largo de estos años, mientras que el financiamiento real apenas se cubría. Mis padres habían estado desviando el dinero extra para financiar el alquiler de su nuevo apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. Esa revelación me llenó de una furia indescriptible y me convenció aún más de cortar de raíz esta manipulación. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Ximena, sin mostrar remordimiento alguno, empezó a presumir el auto en redes sociales, publicando fotos del interior con leyendas que insinuaban que, finalmente, la familia estaba completa. Mientras tanto, mi padre aparecía en reuniones familiares jactándose de haber conseguido un buen trato, argumentando que yo debía aceptar la situación con gratitud. Pero en mi interior, el resentimiento crecía. Cada mensaje, cada llamada de sus números bloqueados, era un recordatorio de que había sido manipulado y utilizado para financiar sus sueños, sin importarle mi bienestar. Decidí enfrentar la situación de forma definitiva. Contacté a un abogado y comencé a explorar mis opciones legales para desvincularme de cualquier obligación financiera con mis padres. Mi intención era clara: recuperar mi dignidad y asegurar que mi futuro no dependiera de sus decisiones. En una reunión acalorada, les dejé saber que, de seguir usando mis fondos para sus propios fines, tomaría medidas legales que incluyeran demandas por malversación y abuso financiero. La discusión fue tan intensa que mi padre, visiblemente alterado, casi pierde el control. Mi madre, por su parte, trató de apelar a mi sentido familiar, recordándome que todo lo había hecho por amor, pero yo ya no podía soportar más sus manipulaciones. Mientras tanto, en el ámbito personal, comencé a planificar la compra de mi propio vehículo. No se trataba de un capricho, sino de una necesidad para recuperar mi independencia y dejar atrás el peso de una familia que solo veía mi éxito como una inversión. Empecé a buscar asesoramiento financiero y a ahorrar con rigor, dejando de lado la idea de complacer a quienes nunca me habían apoyado verdaderamente. Al mismo tiempo, mis redes sociales se inundaron de opiniones encontradas. Algunos simpatizaban con mi situación, mientras otros criticaban mi decisión de cortar lazos tan drásticamente. Pero para mí, lo único que importaba era recuperar mi autoestima y demostrar que no soy una mercancía a disposición de nadie. La situación alcanzó su clímax cuando, en una última confrontación familiar, mi padre apareció en mi apartamento de forma inesperada. Con lágrimas en los ojos y una mezcla de rabia y desesperación, me exigió que volviera a arreglar las cosas. Me acusó de ser ingrato y de olvidar todos los sacrificios que habían hecho por mí. Fue entonces cuando, con voz firme y decidida, le respondí que ya no podía seguir siendo el depósito de sus expectativas y de su malversación. Le recordé que, a pesar de haber pagado mi educación y haber invertido una suma astronómica en ese auto, yo era quien estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones egoístas. La discusión se tornó tan violenta que tuve que pedir ayuda a un amigo para evitar que la situación escalara a niveles irreparables. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo apartamento, un pequeño refugio que he conseguido gracias a mi propio esfuerzo, siento una mezcla de alivio y dolor.
he logrado poner distancia entre mi vida y la toxicidad familiar. Mi prioridad ahora es construir un futuro en el que mis logros sean solo míos, sin que el peso de las manipulaciones pasadas me impida avanzar. Aunque el recuerdo del auto de lujo y del traicionero regalo a Jimena me persigue, también me impulsa a no repetir esos errores y a no permitir que nadie vuelva a usarme como un medio para sus propios fines. Esta es mi verdad. Una historia de sacrificio, manipulación y, finalmente, liberación. He aprendido que, en ocasiones, quienes supuestamente te aman pueden herirte más que nadie. No permitiré que mi esfuerzo sea tomado a la ligera, ni que mi futuro se vea comprometido por decisiones egoístas. Mi camino continúa, y cada paso que doy me acerca a la independencia y a un futuro en el que, finalmente, podré llamarme dueño de mi destino, sin las cadenas de la traición familiar.